Bienvenidos nuevamente a este espacio en donde compartimos notas de actualidad de nuestra Iglesia Católica, de la situación social que estamos viviendo. Hoy, de manera particular, quiero hablar de algo que me parece supremamente importante. Estamos a martes 21 de abril del año 2020 y en la noche anterior escuchamos al señor presidente de la República hablando de la ampliación de la cuarentena que ya se va a ir hasta el 11 de mayo. Se hicieron también muchos otros anuncios importantes, entre ellos uno que llama poderosamente la atención, aquello de que se va a permitir la actividad física. Y eso está muy bien. Se debe esta decisión del gobierno precisamente a que muchas personas estaban o estábamos un poco estresadas con esto del encierro, con esto de tener que permanecer en la casa sin salir a tomar el sol, a respirar el aire, no digamos que puro, por lo menos libre de nuestras ciudades, y a mover los músculos, a entrar en contacto con el exterior. Eso es muy importante y desestresa. Y realmente el encierro puede ocasionar algunas cosas a nivel traumático que resultan difíciles de manejar. Tiene toda la razón el gobierno y ojalá que estas medidas pues se vayan implementando de la mano de la responsabilidad de todas las personas que de una u otra manera accederíamos a ese beneficio que nos está brindando el gobierno. Pero además de eso, es importante que hagamos una consideración en el sentido de que el ser humano no solamente tiene necesidades físicas o necesidades sociales o necesidades intelectuales, sino que hay una necesidad supremamente grande en el ser humano que también es la necesidad espiritual. Si bien nos estresamos en nuestras casas porque no tenemos cómo salir a tomar el aire, porque no podemos ver el sol, porque nos sentimos encerrados, espiritualmente también estamos viviendo una situación que puede ser muy compleja y que también trae consecuencias negativas. ¿Cuántos de nosotros añoramos la Santa Misa? ¿Cuántos de nosotros añoramos la adoración eucarística? ¿Cuántos quisiéramos de alguna manera ir a un templo para poder orar, para poder tener un momento de intimidad y de confianza con el Señor? Si bien hay que pensar en todas estas medidas físicas, sociales, intelectuales, académicas, todas las que se quieran implementar con controles, también en el aspecto religioso, y obviamente cuando hablamos de lo religioso hablamos de lo espiritual, también se tendrían que empezar a pensar en medidas que fueran mitigando este aislamiento. Yo pensaría que una de esas medidas, por ejemplo, sería permitir que las personas accedieran a la adoración al Santísimo Sacramento. Muchas de nuestras iglesias tienen una capilla independiente, pequeña, en donde podría ir una o dos personas a adorar al Señor y que se nos permitiera hacer eso. Una propuesta que yo creo que no sería para nada descabellada y que está dentro de este contexto de las permisividades que se van a ir dando a medida que la situación va cambiando. Pienso que la Eucaristía con pocos fieles, ahora que estamos hablando de volver a la normalidad, pero poco a poco, es una alternativa que hay que tomar ya y responde a una necesidad espiritual y religiosa de todo el pueblo de Dios. Así como tenemos necesidad de trotar, así como tenemos necesidad de que la construcción se vuelva a implementar de una manera evidente, pues también necesitamos que nuestra vida espiritual tenga unas opciones, tenga un respiro. Eucaristías con pocos fieles, como se planteó por ejemplo en un primer momento. Eucaristías donde las personas estén a 2 metros de distancia y haya una concurrencia de 20 personas, qué sé yo. Si estamos hablando de medidas para mitigar esta situación y para permitirle a las personas que vuelvan poco a poco a la normalidad, no hay que dejar de lado las necesidades espirituales. No todo ha de ser físico, no todo ha de ser académico, no todo ha de ser social. Tenemos una grandísima necesidad como seres humanos. Recordemos que estamos hechos de cuerpo, de alma, de mente. Y cada una de esas facetas del ser humano tiene que ser nutrida, tiene que ser oxigenada. Piensa uno también, por ejemplo, en el tema de las confesiones. ¿Cuántas personas necesitan una confesión, una asesoría espiritual? Entonces, volvemos a lo mismo. Hay que pensar en esas medidas y planteárselas al gobierno. ¿Cómo podemos confesarnos? En un primer momento se dijo, puede ser en un espacio abierto, donde el sacerdote tenga una buena distancia con respecto a la persona que se está confesando, o la mera asesoría espiritual.
Porque si el argumento es que nos estamos asfixiando en nuestras casas, que nos estamos estresando porque no tenemos la manera de expresarnos como seres humanos en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, también tenemos que tener salidas. Necesitamos una consejería espiritual, un acompañamiento, necesitamos del hermano, necesitamos de la comunidad. Que este sea pues un llamado para que el gobierno y nosotros también como iglesia podamos ir planteando estas alternativas, que se estudien, que se miren y que se tomen decisiones al respecto. La Sagrada Comunión que se lleva a los enfermos podría ser algo que no solamente se llevara a los enfermos, sino que se llevara a personas que no están pudiendo asistir a los templos y que quieren recibir la comunión y no necesariamente están enfermos. Todas esas cosas se podrían implementar si estamos ya en un momento de la pandemia y de esta cuarentena en donde vamos aflojando, el gobierno va mostrando algunas iniciativas para volver poco a poco a la normalidad. Y nosotros, quienes tenemos una vida espiritual, quienes le damos importancia, como se la deben dar todos los seres humanos, a esta faceta de nuestra existencia, también reclamamos esas posibilidades. También nos estamos asfixiando sin poder brindarle a nuestro espíritu la posibilidad de ir a un templo, la posibilidad de orar en la presencia de un altar. Alguien dirá, bueno, pues la actividad espiritual, la vida espiritual puede ser particular, interna, cierra la puerta de tu cuarto, habla con Dios, todo eso está muy bien. Pero si la actividad espiritual únicamente se quedara en ese ámbito, no existirían los templos, no existirían las iglesias, no existiría la celebración eucarística, porque quien profesa la fe tiene también que compartirla con los hermanos, tiene que vivirla, tiene que experimentarla por medio de signos, por medio de situaciones, por medio de actividades que implican un desplazamiento, que implican estar en un lugar y en un espacio determinado. Ojalá entonces que se piense también en estas necesidades espirituales del pueblo colombiano, porque así como las físicas, así como las sociales, así como las económicas, son prioritarias, las necesitamos para vivir, y si no las tenemos, podemos asfixiarnos, y asfixiarnos espiritualmente sería gravísimo en momentos en que tendríamos que tener nuestra confianza puesta en el Señor y nuestra fe al servicio de los hermanos. Les dejo entonces esta reflexión para que todos miremos y oremos sobre todo para que las cosas se den. Les envío un gran saludo.